Soy Pastor Timoteo Otto de la Iglesia Luterana Monte de los Olivos aquí en Las Vegas, Nevada. Bienvenidos a nuestro servicio y nuestro sermón de este domingo. El texto del sermón será Mateo 16, los versículos 13 al 17. Que Dios nos bendiga con su palabra, que Dios nos llene de su paz. Mis hermanos y hermanas, hace unos años estaba mirando las noticias durante la Semana Santa. Y en este programa de noticias que estaba yo viendo salió el último segmento sobre esto. El reportero dijo: una pregunta de los siglos. ¿Quién en realidad fue Jesús de Nazaret? ¿Gran líder religioso o mito? Desde su muerte, Jesús de Nazaret ha tenido más seguidores que cualquier otro líder religioso en el mundo. ¿Fue Jesús tanto que reclaman o fue Jesús solamente un producto de la imaginación de la gente? Es una pregunta para las generaciones. ¿Quién en realidad fue Jesús de Nazaret?, dijo el reportero. En esta parte, en esta historia que estamos estudiando, Jesús hizo la misma pregunta a sus discípulos. Vamos a ver que Jesús quiere y exige una respuesta a esta pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Ahora, mis hermanos, vamos a escuchar cómo empezó la interrogación que Jesús tuvo con sus discípulos en aquel día. Jesús interrogando, podemos decir, o hablando, conversando con sus discípulos. Y empezó, dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ahora, el reportero que yo vi en aquel día en el programa de noticias tenía razón en esto. Es una pregunta para los siglos. Por los últimos 2000 años, la gente ha estado preguntando quién en realidad fue Jesús de Nazaret. Ahora, Jesús hizo esta misma pregunta a sus discípulos para probar su fe. Él quería que ellos pensaran en esto un poco más. ¿Quién era Él para ellos? ¿Quién es Jesús para ellos? Pero empezó así. Primero, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Cuáles son las opiniones de la gente? Las teorías que la gente en la época de Jesús tenía acerca de la persona de Cristo. ¿Sí? Vamos a escuchar qué era la opinión más popular en la época de Cristo sobre Jesús y quién era Él. Y pues dice, le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Tenemos que entender que Jesús había llegado a ser bastante famoso y bastante conocido. Atraía a mucha gente con sus milagros y con sus enseñanzas, y la fama de Cristo, de Jesús, había extendido por todo Israel y por las provincias del Imperio Romano a los alrededores de Israel. O sea, Jesús ya era bastante famoso y conocido. Entonces, pues, mucha gente tenía su opinión y su teoría o su creencia acerca de quién era este hombre que andaba haciendo milagros, que andaba enseñando, que andaba atrayendo a tanta gente a él. Y unos decían en esa época que, pues, unos pensaban que era un profeta, un gran maestro de la palabra de Dios. Otros decían, pues, es un gran hacedor de milagros. Otros opinaban que Jesús tal vez era un gran líder militar que podía conquistar a los romanos para que Israel pudiera volver a ser un poder en el mundo. Muchas teorías y opiniones acerca de quién era Jesús. Si Jesús nos hiciera la misma pregunta a nosotros viviendo en el año 2020 en este país, los Estados Unidos, ¿qué dice la gente que soy yo? Mira, hoy en día, como en la época de Cristo, hay muchas diferentes opiniones y teorías sobre
quién es Jesús, sobre su identidad. Hay muchas religiones y sectas que dicen que Jesús fue un gran profeta. Hay gente, hay sectas y dicen que no, Jesús es un ejemplo moral para nosotros. Otros dicen que Jesús era un buen hombre que ayudó a mucha gente. Hay una secta religiosa que dice que Jesús no es Dios igual al Padre, es como un Dios de menor rango, es un poco menos, ¿verdad? Una enciclopedia en inglés dice, pues, Jesús es el más grande líder religioso en la historia por la cantidad de seguidores que tiene. Otros no saben mucho acerca de Jesús. Algunos dicen, ¿Jesús? ¿Quién es Jesús? Oh, es el hombre que murió en la cruz. Yo he visto películas, ¿verdad? Creo que he visto cuadros de esto. Sí, hermanos, hoy en día, como en la época de Jesús, hay muchas diferentes teorías, creencias y opiniones entre la gente sobre la identidad de Jesús. ¿Quién era Jesús en realidad? ¿Sabes que todas las opiniones y teorías que he compartido con ustedes son equivocadas o solamente parcialmente correctas? Hay poca gente que sabe de verdad quién es Jesús. Uno de los discípulos respondió, pero antes que él respondiera, la interrogación de Cristo se puso un poco más intensa. Vamos a escuchar lo que dice. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces, pues, Jesús hizo la pregunta más personal. Él dice, pues, ¿qué dice la gente que soy yo? Ok, o tal vez un profeta, Jeremías. Pero, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dices tú? En pocas palabras, Jesús dijo, no importa lo que digan los fariseos, no importa lo que digan los saduceos, no importa lo que digan los romanos, no importa lo que digan los judíos, no importa lo que digan los gentiles. ¿Qué dices tú? Este fue el examen más importante en la vida de esos discípulos. Fue la pregunta más importante de sus vidas. Y ahora quiero que tú pienses en esto. Yo te doy a ti el examen. ¿Qué dices tú? ¿Quién es Jesús para ti? En fin, pues no importa lo que digan los demás. No importa lo que digan un reportero, la prensa, Wikipedia, una búsqueda en Google sobre quién es Jesús. No importa lo que diga esa secta religiosa o aquella iglesia o organización. ¿Qué dices tú? ¿Quién dices que es el Hijo del Hombre? Este es el examen más importante que vas a tomar en la vida. Una sola pregunta. ¿Pasas o repruebas? Es la cosa más importante en tu vida. Ahora, uno de los discípulos respondió a la pregunta de Jesús. Vamos a escuchar. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Pedro. Esta fue una respuesta perfecta. Fue una respuesta completa y correcta. Mira, en ocasiones Pedro actuaba antes de pensar, ¿verdad? A veces él se equivocaba, ¿verdad? Pero en esta ocasión atinó Pedro, contestó bien, ¿verdad? Él dijo, tú eres el Hijo de Dios viviente. Mira, Pedro sabía que Jesús era más que un buen hombre que ayudó a mucha gente. Pedro sabía que Jesús era más que un hombre que enseñaba muy bien y un gran profeta. Pedro sabía que Jesús era más que un hombre poderoso que podía hacer milagros. Pedro sabía que Jesús era más que un hombre que enseñó los caminos. Mira,
Pedro sabía que Jesús era más que un hombre. Pedro sabía que también era Dios. ¿Quién es Jesús? Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús es Dios Todopoderoso. Jesús creó el universo y mantiene toda la creación. Él da vida a todas las criaturas. Jesús sabe todo, tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Jesús está presente en todas partes. Nada en este universo sucede sin que Jesús lo sepa y lo permita. Vamos a escuchar lo que dice sobre Jesús y su persona. Juan 1:3 dice: todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, Jesús, no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. ¿Quién es Jesús? Pedro lo sabía y nosotros también lo sabemos. Jesús es más que un hombre. Jesús es verdadero Dios. Y si alguien lo niega, entonces está adorando un falso Dios. Si alguien niega que Jesús sea Dios, está en una religión falsa. Pero fíjense, hay más en la respuesta de Pedro. Solo hemos llegado a parte de la respuesta. Y de hecho, si tú solamente crees que Jesús fue Dios, pero nada más, no tienes la razón, o sea, no contestas correctamente. Hasta Satanás cree y acepta esto, que Jesús es Dios. No, hay más en la respuesta de San Pedro que no hemos llegado todavía, no hemos tratado. Y vamos a escuchar su respuesta de nuevo. La Biblia dice aquí: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mira, Pedro no solamente dijo: Jesús, tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios viviente. También dijo: tú eres el Cristo. Y esa es la clave, que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa la palabra Cristo? Cristo en el Antiguo Testamento usaba la palabra Mesías, es lo mismo, sinónimos. Mesías, o sea, Cristo significa esto: el ungido y escogido por Dios. Esta es la clave, es lo más importante en la vida, que nosotros sepamos y creamos que Jesús es el Cristo. Mira, ¿por qué es tan importante entender que Jesús es el Cristo y creer que Jesús es el Cristo? Vamos a ver en la Santa Palabra, mis hermanos. Dice en 1 de Timoteo: fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Quién es Jesús? Él es el Cristo, es la única esperanza para ir al cielo para los pecadores. Es la única esperanza para la salvación que los pecadores tienen. ¿Quién es Jesús? Es el Cristo. Escuchemos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Quién es Jesús? Es el Cristo, el que dio su vida por nosotros, el que pagó el castigo del infierno que tú y yo nos merecemos en un madero y en la cruz. ¿Quién es Jesús? Es el Cristo, el que nos liberó, sí, nos rescató de nuestros pecados y de la muerte y de las manos de Satanás. Este es Jesús, es el Cristo. Escuchemos la palabra, estamos leyendo. En Juan 20:31 dice la palabra: pero estas cosas, la palabra de Dios, estas cosas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. ¿Quién es Jesús? Es el Cristo, el que da vida eterna a los que creen en Él.
Escuchemos la palabra. Porque para mí el vivir es Cristo. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Cristo. Es nuestro propósito por vivir. Es la razón por la cual vivimos como hijos de Dios. Vivimos, nos entregamos la vida entera a Cristo para dar gloria a Él, para darle las gracias. Es nuestra motivación por cambiar. Es Él que nos da poder para cambiar, para obedecer la palabra de Dios. Para nosotros el vivir es Cristo. Escuchemos. Tengo el deseo de partir, es decir, morir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Quién es Jesús? Es el Cristo. Es el que convierte la muerte en una destrucción eterna, en la puerta al cielo. Mis hermanos, Jesús es el Cristo, el que venció la muerte con su muerte en la cruz y con su resurrección, el que venció la muerte para nosotros. Por Cristo, por la fe en Él, cuando nos muramos, vamos a estar con Él para siempre. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dice la gente que soy yo? Ellos dieron sus respuestas. Luego, ¿qué dicen ustedes? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Cuando nosotros, igual como Pedro, decimos esto con fe, ¿qué estamos diciendo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Estamos diciendo, Jesús, tú eres mi Dios. Tú eres mi Salvador. Tú me amaste tanto que diste tu vida en la cruz por mí. Tú eres mi mejor amigo, mi hermano, que ganaste el perdón para mí. Tú eres mi propósito por vivir, la razón por la cual vivo. Tú eres mi todo. Tú eres mi boleto al cielo. Tú eres el Rey de mi corazón, el Señor de mi vida, mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Tristemente, la gran mayoría en este mundo no sabe la respuesta. Y hablamos de eso, ¿verdad? Hay tantas diferentes opiniones y teorías y creencias acerca de Cristo, de Jesús. ¿Quién era? ¿Por qué la gran mayoría no sabe esto? Hace Jesús mismo dijo, muy pocos entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué más gente no entiende quién es Jesús y no cree en Él? Pues la Biblia nos dice, y escuchemos. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Voy a leerlo de nuevo. Dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Hay una sola manera de saber quién es Jesús: la Biblia. Y si uno no lee la Biblia, no estudia la palabra de Dios, no escucha la santa palabra, no va a saber. No va a saber quién es Jesús y no va a llegar a creer en Él tampoco. Pues yo sé quién es Hernán Cortés. Hernán Cortés fue el conquistador español que conquistó los aztecas en México y conquistó México para España. Yo sé esto porque lo he leído en un libro. Y tomé una clase sobre la historia de México y una maestra usando el libro me enseñó esta información. Yo lo acepté, yo creo que es cierto porque creo que el libro no me está diciendo mentiras. Tiene sentido, ¿no? Pues, ¿cómo vamos a saber quién es Jesús si no leemos, si no escuchamos el libro, ¿verdad? Si no leo, si no escucho, si no estudio la palabra de Dios, jamás voy a saber quién es Jesús y lo que hizo por mí y qué es el Hijo de Dios, qué es el Cristo, qué es el Salvador. Si no sigo leyendo, si no continúo en la palabra de Dios, voy a perder esta información y esta fe también. Pero escuchando y estudiando y leyendo y continuando en la palabra, sé muy bien quién es. Sé que es mi Cristo, mi Salvador. Entonces llegó la hora de tu examen. El examen
Ese es el examen más importante de tu vida. Una sola pregunta: ¿pasas o repruebas? Y ese es un examen mucho más importante que tomar un examen de ciencia en la prepa o un examen sobre leyes o para obtener tu doctorado en la universidad. No, este examen es mucho más importante porque un examen en la escuela tal vez no sacas una buena calificación y no es el fin del mundo. Pero esta pregunta es mucho más importante. Este examen es una cuestión de vida o muerte, condenación o salvación. Si pasas el examen, irás al cielo. Si repruebas, irás al infierno. Una sola pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Pues que respondas igual como respondió Pedro, que siempre respondas con fe: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amén.